Shabbat Shalom, amados. Vamos a dar por el comienzo a esta parashá en el día de hoy. La parashá titulada Jucat Balak. La parashá pues, a la que vamos a referirnos en el día de hoy lleva por nombre Jucat, que normalmente se traduce como decreto y también estatutos, indicando así ciertos mandamientos que no tienen razonamiento para nuestra forma humana, porque estos mandamientos, Jucat, van más allá de la capacidad humana de comprender. Generalmente los mandamientos de la Torá pertenecen a una de tres categorías. Está primero testimonio, el Dios. Los mandamientos de testimonio, si una mitzvah testifica un evento histórico o algo o algún aspecto de nuestra fe, de nuestra emuná, se llama testimonio. Por ejemplo, la mitzvah de observar el Shabbat, ya que estamos atestiguando con nuestra creencia que el Shaddai creó el mundo en 6 días. Está el segundo grupo llamado Mishpatim, que son leyes civiles, son leyes divinas que protegen la seguridad y supervivencia de robar o de asesinar. Y en el tercer grupo están las ordenanzas divinas, Hukim, son aquellas misbot cuyo propósito o significado no son necesariamente entendidos por la inteligencia humana. Uno de ellos es precisamente la de la vaca roja, cuyas cenizas mezcladas con agua purifica ritualmente a una persona que se haya impurificado, se haya contaminado con un muerto. Pero al mismo tiempo, los que tienen la responsabilidad, los que preparan justamente esta ceniza mezclada con agua, ellos a prepararla quedan también impurificados. Mayormente, el punto central de esta parashá precisamente es la vaca roja, la que llaman la vaca bermeja. Pero hoy no vamos a hablar de la vaca roja, sino del capítulo 20, del versículo de 1 al 13 de nuestra parashá. Y esta segunda aliyá está relacionada con el pecado de Moisés, el pecado de Moisés en las aguas de la rencilla. ¿En qué consistió, pues, realmente el pecado de Moisés y Aarón? Vamos a observar
con mucho cuidado la Torá. Y vamos entonces a dar comienzo a nuestro estudio. Moisés y Aarón, estando ellos en el Mishkan para interceder, orando por el pueblo que se había rebelado otra vez contra Adonai allá en el desierto. El pueblo estaba aproximándose a la tierra prometida y vuelven a rebelarse contra el Eterno por la falta de agua en el desierto. Entonces Moisés allá en el Mishkan recibe las instrucciones divinas, las instrucciones que en el momento de que Moisés está orando, intercediendo por el pueblo, recibe estas instrucciones, pidiendo dirección sobre la situación en la cual se encontraba pues, el pueblo. Y Hashem le dice, según el versículo 8, capítulo 20, dice textualmente: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de todos ellos. Y él les dará su agua y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Vamos a observar con mucho detenimiento estas instrucciones precisas que el Eterno le estamos dándole a Moisés. El Eterno le dice, primero, toma tu vara. Segundo, reúne a la congregación. Y tercero, le dice textualmente, habla a la peña a la vista de toda la congregación. O sea, parafraseando, cuando tú hagas estas tres cosas, saldrá agua de la peña y entonces darás a beber a la congregación y a sus bestias. En pocas palabras, Moisés debía hablar a la peña como si fuera una persona. Moisés tenía que creer que saldría agua de la peña. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Veamos lo que pasó. Primero, según el versículo 9, tomó la vara. Eso está bien. Segundo, reunió a la quejidad, reunió a la congregación. Eso también está bien. Tercero, ahora debería de hablar a la peña en presencia de toda la congregación. Con respecto a este último punto, Moisés hizo dos cosas incorrectas. Primero, no habló a la peña, sino a la congregación, y se dirigió a ella con palabras fuertes, palabras hirientes, llenas de su ira, diciendo, según el versículo 10, oigan ustedes, rebeldes, ¿pueden creer ustedes que de esta roca podemos sacar agua para ustedes? Ahí está el primer error. Segundo, en vez de hablar a la peña, la golpeó con la vara 2 veces, como está
escrito en el versículo 11 que dice: y levantó Moisés su mano y la golpeó, y golpeó la roca con su vara en 2 oportunidades. No lo hizo una vez, hizo 2 veces. Algunos rabinos han tratado de explicar esta acción de Moisés diciendo que Moisés se equivocó de roca. No sabemos, amado, que esto no es así. Simplemente veamos que Moisés nunca fue comisionado para golpear, sino para hablar a la peña. Y todo esto tenía un propósito que vamos a ver. Cuando usted revisa bien el texto, verá que el Eterno no le había dicho que golpeara la peña, sino que hablara a la peña. Si Moisés le hubiera hablado a la roca, a la peña, y le hubiera dicho estas simples palabras: roca, peña, deja salir agua de tu interior, seguro que habría brotado agua de la peña. El Eterno había dicho que esto había de suceder, pero Moisés, dejándose llevar por la indignación producida por la rebelión del pueblo, no habló a la roca, sino que la golpeó 2 veces con su vara. Ahora, cabe preguntar entonces cuál fue realmente el pecado de Moisés. Primero, desobedeció a la voz del Eterno, actuando con ira. Segundo, estableció su propio orden de las cosas demandadas. En vez de hablar, golpeó, habló palabras fuertes contra los hijos de Israel. Le dijo: rebeldes. Y el Eterno, realmente, él se levanta contra los que hablan mal de su pueblo. Tercero, dudó de Hashem. Hubo incredulidad. Moisés no creyó que simplemente hablando a la peña se veía el milagro prometido. 4. No santificó al Eterno con su proceder. Privó al pueblo de una gran oportunidad de ver la gloria del Eterno, nuestro Señor, en la santificación de su nombre sagrado. ¿En qué me baso esto para decir esto? El versículo 12 que estamos analizando, el capítulo que estamos analizando, dice: por cuando no creísteis en mí para santificar delante de los hijos de Israel. Por cuando no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Amados hijos, también de Yeshua, un líder está en la mira del pueblo. Por eso que su error es mucho más grave,
que los errores de los que no son realmente. El poder del ejemplo es muy fuerte. Puede ser que Moisés no cometió un pecado aparentemente grave, pero en los ojos de Hashem, su desobediencia y arrebato de ira con palabras fuertes fueron suficientemente graves como para prohibir la entrada a la tierra prometida. ¿Por qué golpear la pena fue algo tan grave a los ojos del Eterno? Para que haya prohibido entrar a la tierra prometida. Amados, hay dos razones. Una nos la ofrece el propio texto y nos viene por el significado simple del texto, hablando en los niveles de interpretación pardes. El primero es especial. A ese nivel podemos observar que Hashem dijo: no caíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Qué significa santificarme delante de los hijos de Israel? En otra palabra, ¿por qué golpear a una roca y no hablar a la roca? Quizás esto no permitió que el Eterno fuese santificado entre los hijos de Israel. La palabra santificar que usa el texto sagrado aquí era clave para encontrar la respuesta a esta pregunta. Esta palabra santificar viene del hebreo de la palabra kadash, que entre otras cosas significa hacer o causar. Que el nombre del Eterno, nuestro Señor, sea tenido en reverencia y temor por parte de su pueblo. Una pregunta: ¿cuál es la diferencia entonces? Porque de todo modo brotó agua de la pena. Esto no era suficiente para que el pueblo temiera al Eterno. De ninguna manera. El milagro en sí no era la gran lección que recién quería dar a su pueblo. Era el modo del milagro. En otras palabras, si el Eterno podía hacer algo sin vida, podía hacer algo con algo sin voluntad, sin espíritu, produjera agua, ¿cuánto más podría hacer con su pueblo dotado de vida, de voluntad y de espíritu? Amado, aquí hay una gran lección en otro nivel, padres, el nivel short, secreto, escondido. Hermanos, si el Eterno puede hacer que una roca sea útil, ¿cuánto más no podrá hacer con tu vida? Aquí está la parte secreta de que si dejamos que la Torah viva penetre en nuestra vida, los resultados serán extraordinarios, amados. ¿Van entendiendo? Amén.
Esto es lo que Elohim quería enseñar al pueblo. Pero Moisés no se percató de esta gran oportunidad. Así que en vez de hablar a la peña para mostrar a los hijos de Israel el efecto de la palabra en algo que no tiene vida en sí mismo, a fin de que pudieran tener fe para creer el tremendo poder que saldría de ellos si permitían que la palabra de Hashem penetrara en su corazón. Si de esa roca salió agua, que no saldrá del corazón de un pueblo que recibe la Torá de Adonai, este pueblo que guarda los mandamientos. ¿Cuántos están conmigo? Bien, pregunté por qué golpear la pena fue algo tan grave a los ojos de Hashem, que le prohibió luego a Moisés entrar a la tierra prometida. Hay dos razones. Mencioné dos razones. Una que no la ofrece el propio texto y nos viene por el significado simple del texto. La otra la ofrece el rabino Saúl Pablo y nos viene por el significado de interpretación son secreto en el texto siguiente. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. 1 Corintios 10, 4 y 5. Amados, aquella roca era natural, estaba hablando de otra roca en lo celestial. La roca natural representaba la roca sobrenatural que es el Mashiach Yeshua. Golpear la pena fue algo muy grave para Moisés, porque estaba levantando su mano contra lo que estaba allí del mundo. Sin saberlo, Moisés estaba golpeando algo sagrado, amado. ¿Cuánto entiendo lo que estoy hablando? Esto le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Esto nos provee enseñanzas sumamente importantes. Primero, debemos de tener cuidado con la ira, no tomar una rabieta y ser iracundo, amado. La indignación frente a la rebelión no debe llevarnos a la ira. A veces nos hallamos por una pequeña discusión que tuvo con un compañero de trabajo, con un hijo, con el esposo, con la esposa, y a veces nos hallamos. Y ahí realmente vemos que lo que estamos hablando, hay una separación cuando estamos con esos síntomas de la ira. Se nos va la bendición, se nos va todo, amado. Nos alejamos del Señor. Entonces, debemos tener
mucho cuidado con airados, porque la ira casi siempre nos lleva al pecado. El rabino Saúl, Pablo dijo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted nunca verá que diga en algún lugar: amar, pero no pequéis. Tampoco dice: orar, pero no pequéis. Escuchemos, amados. Cuando el amor y la oración son auténticos, nunca nos llevarán a pecar. Pero la ira que viene de una rebelión sí tiene el potencial de hacerlo. Cuidado con la rebelión para que no caiga en la ira. ¿Cuál es el peligro mayor de la ira? El peligro mayor es que te roba la emuná, te roba la fe. Muy bien. Continuando pues con el análisis del pasú, ¿qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo Moisés al pueblo? Haremos salir agua de esta roca para ustedes. Cuando ustedes leen esto, recibe un toque de incredulidad detrás de la palabra de Moisés. Incredulidad. Moisés mismo no creyó que el milagro tendría resultado debido a lo obcecado por el sentimiento de la ira. Por un instante no creyó. Moisés no creyó por un instante, amado. Y el Eterno se lo reprochó, por cierto. En el versículo 12 dice: por cuanto no creíste en mí. Ojo, no estoy diciendo de la existencia de Hashem, sino en la promesa de sacar agua de la roca, cuando Moisés hablase a la roca, no creyó. Así que, amados hermanos, la ira te roba la fe. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con la ira. Segundo, cuidado con la desobediencia. Cuando Adonai dice una cosa, cuando Adonai te dice una cosa, no haga otra. Cuando te dice habla, no vas a golpear. Te dice que hable, no golpee. La diferencia entre un creyente que el Eterno usa y otro creyente que pierde el privilegio de servir al Eterno, al Dios de Israel, viene dado por la obediencia de uno y la desobediencia del otro. Tercero, cuanto más alto es la responsabilidad que el Eterno te da, más alto será la demanda que el Eterno hará de ti. Si este acto de Moisés hubiera sido realizado por cualquier persona común, habría pasado por inadvertido, pero no en Moisés. Jesús dijo: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Así que cada uno en su rol, y no ocupe el rol
que no te corresponde amar. Cada uno con su rol. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta algún día de lo que hemos hecho en nuestra vida y con nuestras vidas. Cada uno de nosotros tendrá que presentar un día ante nuestro Padre para rendirle informes detallados de toda nuestra vida y lo que hemos hecho con ella. Cuanto más alta es la responsabilidad que usted ha recibido, tanto más alta será la medida con que usted será medido. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado y de los errores cometidos tenemos el personaje principal de esta parasha, la incredulidad y la desobediencia le costaron a Moisés, incluyendo a su hermano Aarón, poder entrar a la tierra prometida. Y hay muchas otras cosas, por cierto, y las voy a destacar. Primero, de resentimientos antiguos. Tenemos el peligro de transmitir a nuestros hijos esos resentimientos que en el futuro se han de convertir luego en una maldición que afectará las generaciones venideras. Así pues, el odio irracional que en sentido general tienen actualmente, han tenido por siempre los países árabes descendientes de Esaf, el hermano mayor de Jacob, contra Israel, tiene su origen en una maldición generacional que se viene transmitiendo de padre a hijo. Esto roba y destruye no solamente las buenas relaciones entre hermanos, sino también entre los pueblos, porque allí es donde se genera la raíz de la amargura, la cual no va con nosotros. ¿Ven? Pasemos ahora a considerar otra lección de la Torá que he seleccionado para este Shabbat. La actitud de los hijos de Edom contra Israel. Tiene que ver con un incidente que ocurrió con los descendientes de Jacob y los descendientes de Esaf. Como ustedes saben, tanto Jacob como Esaf fueron los hijos, los mellizos que tuvo Isaac. Sin embargo, el Señor escogió ¿a quién? A Jacob, y no a Isaac, para el propósito de la redención por medio del Mesías Yeshua. Ello provocó, lógicamente, la ira de Isaac, que vivió enemistado siempre con su hermano y finalmente se apartó de él. Esaf, que también es Edom, pasó este resentimiento a sus hijos. Los hijos
a sus hijos hasta que finalmente el pueblo árabe ha heredado de su antepasado un odio sin causa hacia Israel. Así que 500 años después, cuando los hijos de Israel van a pasar por el territorio dado en herencia a los hijos de Esaf, Israel se presenta como su hermano que viene de Egipto y le pide permiso para atravesar su territorio por el camino real. Incluso aclara que en caso que necesiten consumir agua, si se dan un precio justo, ellos están dispuestos a pagar. No obstante, los descendientes de Esaf dijeron a sus hermanos, los descendientes de Israel, porque eran hermanos, ¿verdad? No pasarás por nuestro territorio, no pasarás. Y si lo hace, vamos a ir bien armados contra ti. Versículo 18. Así que Israel se apartó de su territorio y se alejó de él. Ahora, ¿qué aprendemos de este incidente? Muchas cosas, por cierto. Voy a destacar la siguiente. Primero, cuando nos somos sanados de resentimientos antiguos, corremos el peligro de transmitir a nuestros hijos esos resentimientos que se convertirán luego en una maldición que afectará la generación venidera. ¿Permiso? Así pues, el odio irracional que en sentido general los países árabes tienen, los descendientes de Esaf contra los hermanos de Jacob contra Israel, tiene su origen a una maldición generacional que se viene transmitiendo de padre a hijo, de generación en generación. Entonces, como dije, esto realmente pues no solamente te roba y te destruye, sino que te hace pues continuar con ese odio sin ninguna razón. Y cuáles son cuando las relaciones se dañan, entonces cometemos serios errores. A fin de cuentas, ¿quién salió perdiendo de no dejar pasar a los hijos de Israel por los territorios de Edom, de Esaf? Realmente Esaf se privó de hacer un tremendo negocio con los hijos de Israel, con el paso de Israel por sus fronteras, porque usando un lenguaje moderno, solamente con el cobro de los derechos de frontera, Edom había hecho un magnífico negocio, sin tomar en cuenta, digamos, de que ellos estaban dispuestos de pagar el agua que iban a consumir
eran millones, porque se tomaron un vasito de agua, uno, cada uno. Millones de los árabes hicieron un poco menos fluida en comparación. Así que cuando usted aperciba resentimiento en su corazón y no se sana de eso, tendrá repercusiones no solamente a nivel de relaciones humanas, sino que incluso le afectará a usted emocionalmente, privándole de hacer buenos negocios en su vida. Bien, el sentimiento es una pérdida total por todos lados. Los siglos de distanciamiento que separa nuestro pueblo son vencidos en segundo mano. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si usted tiene algún resentimiento contra alguien, desea hoy mismo romper con eso. No deje que el resentimiento se apodere de su alma, amado. No permita que se transforme en un veneno que dañe toda su vida y sus relaciones e incluso su economía. Decida hoy mismo revocar en el nombre de Yeshua, por los méritos de Yeshua, cualquier maldición generacional de este tipo que esté afectando negativamente su vida. Mira lo que pasó por descendientes de Esau, por no tomar la decisión de acabar un pasado irracional que le está destruyendo. Mire bien lo que dice la Escritura, capítulo 20. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, entonces Israel se desvió de él. Israel, amado, representa una gran bendición para Edom, pero la perdió por dejar una maldición, por dejar que una maldición antigua continuara operando en su vida. Mi amado, ya finalizando y reflexionando sobre estos dos temas que hemos expuesto en el día de hoy, vamos a hablar, vamos a dar inmensas gracias al Eterno por compartir, que nos ha permitido compartir una vez más su bendita Torah. Y como siervo, como tu siervo, Señor, me coloco bajo tu cuidado y la protección del cielo a todos los miembros de tu querida Bellacourt, Caracas, Bellacourt, Los Teques, Belejem, aquí en Maracaibo, nuestros hermanos de Margarita, también nuestros hermanos de Guatire, la congregación allá en Guatire, también suplicándote que sea propicio a cada uno y cubra todas nuestras necesidades, a nuestros hermanos, a todos tus hijos, debido a esta situación mundial a la cual
estamos todos atravesando. También que nuestros labios destilen miel y nunca veneno. La dulzura de tu palabra, la dulzura de tu Torah se esparcirá alrededor de nuestro corazón. Sana nuestro corazón de cualquier resentimiento antiguo u odio irracional que pueda estar socavando nuestro corazón. Sana y purifica, amado Padre, sana y purifica nuestra alma, nuestro espíritu, para que pueda servirte. Te suplico también que desactúes toda nuestra mente y nuestro cuerpo con tu presencia. Ven ahora sobre nosotros, tu Espíritu Santo, tus ruegos, y llena todo nuestro ser con tu signa, con tu presencia. Tómanos y llénanos por completo de tu poder. Y no permita que ninguna cosa inmunda esté en nuestro interior. Padre Santo, Abacadosh, quédate con nosotros y dentro de nosotros para siempre. Por los méritos de Jesús HaMashiach. Amén. Ven, amén. Shabbat Shalom, amado, un fuerte abrazo y ver para todos ustedes. Shabbat Shalom. Vamos entonces a decir pues la versión arónica a todos ustedes. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai haga sobre su rostro y ponga de ti Shalom. Shabbat Shalom. 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 Bueno, me están soplando para acá que Nos sigan. lo que nos están siguiendo que le den un like, ¿no? Para hacer. Amén. Para tener ese récord de todos ustedes. Amén.